compromiso es contigo, Porque la fiesta de la luz brilla con fuerza para Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó Portuguesa, esa. Lo dice y lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza. El programa más agresivo de iluminación en Venezuela lo tenemos en Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó Portuguesa, esa. Lo dice y lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza. A propósito de garantizar el derecho a la vida y a la salud, del gobierno bolivariano del estado Sucre ha ejecutado una serie de acciones en materia de salud pública que buscan restituir la dignidad y el bienestar de los sucrenses. El fortalecimiento del sistema de salud pública en la región ha sido notorio con la recuperación de diferentes centros de atención médica, dotación de insumos, medicamentos en jornadas de inmunización y chequeo integral en las distintas especialidades. Además, gracias al 1×10 del buen gobierno, el Poder Popular en sus comunidades ha sido abordado para la entrega de ayudas sociales tras su previo reporte en la línea 58 de la BENAT. De este modo, el gobierno nacional, en sinergia con el gobierno de Sucre, continúa sumando esfuerzos para garantizar el mayor bienestar social a la ciudadanía. Lealtad es amor por Sucre. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, ciudad mariscala y marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Ifontes lo hacemos posible. El mundo se transforma cada segundo, al ritmo de millones de latidos. La vida es movimiento y nosotros queremos acompañarte en cada paso. Estamos cambiando para mantenerte conectado con lo que te gusta. Vive con nosotros la ultra experiencia AVA Ultra de CAN TV, internet 100% fibra óptica. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en X, la cuenta del espacio, @APulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, y también estamos en TikTok. Vamos a activar para transmitir desde ya en vivo desde el nuevo estudio 4 de Venezolana de Televisión. Ya además, BTV, que cumple 60 años, está en HD. A mí me gusta más HD porque HD me afea la figura. Pero, bueno, salto importante de SD a HD. Y además el gran trabajo de todas las personas que laboran en lo que nosotros llamamos nuestra casa, Venezolana de Televisión. Bueno, nuestro invitado el día de hoy estuvo el pasado domingo con nosotros en el cierre del operativo. Es un doctor en ciencias políticas, español, profesor universitario. También tiene estudios en licenciatura de economía. Y estará con nosotros hablando, bueno, lo que ha sucedido esta semana. El día lunes, dado el desconocimiento de los resultados
por parte de un ala extremista de la oposición y pagándole a algunos sectores, sobre todo delincuentes. No es una manifestación pacífica. Aquellos comanditos violentos de la extrema derecha de 20 Venezuela causaron destrozos en algunos estados de nuestro país. Y hay algún sector, ese mismo sector que los contrató y le pagan, porque hay que decirlo, de 20 a 150 dólares, se victimiza y dice, qué lástima estos pobres muchachos. Y resulta que esos pobres muchachos han atacado hospitales, centros educativos, instituciones del Estado, como el edificio de la Misión Vivienda, que queda del Ministerio de Vivienda, que queda en la Francisco de Miranda. También los símbolos, porque quieren ir con los símbolos del país y del chavismo, como al comandante Hugo Chávez. Unas imágenes, por ejemplo, en el estado de La Guaira, impresionante, cómo estos jóvenes que le han pagado, bueno, derrumbaron las estatuas del comandante Chávez, de José Gregorio Hernández, de Aristóbulo, de Simón Bolívar, y bueno, ya han sido castigados. O no sé si vio usted, señor coordinador, esa muchacha que dice, bueno, esperen a los chavistas en su casa. Eso fue en el estado Aragua, si no me equivoco. Esperen a los chavistas en su casa y ahí los atacan. Yo la vi. Y resulta que al día siguiente ya estaba detenida. Y como muchos de esos personajes extremistas, fascistas y terroristas, llorando, arrepintiéndose de lo que hicieron. Sin duda, eso lo vamos a hablar con nuestro invitado. Este no es el mismo escenario del 2017. Es el mismo presidente, pero no la misma actitud, ¿verdad? Está todavía en el ámbito del diálogo, pero lo ha dicho claramente. A quienes traten de causar zozobra en la población van a ser duramente castigados. Y así ha sido. Yo lo recordaba que estuve, yo sé que está un poco larga la introducción, Omar, pero tengo que comentarlo. Estuve recorriendo parte de la campaña, los más de 300 pueblos, ciudades que estuvo el presidente, y siempre le preguntaba a la gente que si quería que regresara la guarimba, el fascismo, y la gente le decía que no. Y cuando el presidente escuchaba eso, de una comentaba, yo voy a garantizar la paz antes, en el momento de la elección del pasado domingo 28 de julio y después de las elecciones. Y así ha sido. Y eso lo vamos a abordar con nuestro invitado. Pero como les comentaba el día lunes, de estas actitudes fascistas, ya estamos transmitiendo en vivo por Instagram y TikTok. Como les comentaba, el lunes comenzó esta arremetida de los comanditos violentos. También el pueblo se volcó a las calles. Antes de presentar a mi invitado, lo voy a dejar con imágenes de los distintos sectores que se movilizaron al Palacio de Miraflores. Hoy el presidente estuvo con el sector de las mujeres, si no me equivoco, el día de ayer con los CLAP y antes de ayer la clase obrera movilizada. Bueno, vamos a ver parte de esas imágenes y al regreso estará con nosotros nuestro invitado, doctor en Ciencias Políticas español, que ya, bueno, creo que fue hace un mes que yo estuve con él en este programa. Y fue el último que hice antes de regresar luego de la elección presidencial. Vamos a abordar todos estos temas con él, pero lo dejamos con las imágenes. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro. Suena la diana, los soldados a la batalla, los enemigos de... Es para que el mundo nos vea que Maduro tiene pueblo, que Maduro tiene gente, que no somos invisibles, ¿verdad? Y volvemos a ratificar que el que ganó las elecciones aquí en Venezuela fue el presidente Nicolás Maduro. La derecha siempre, cada vez que hay elecciones, dice que hubo fraude. Ya eso es un disco rayado de la derecha. Sube la mano y
bien, hombres y mujeres de la patria de Venezuela, de la patria de Bolívar, de la patria de Chávez. Suena la diana, los soldados a la batalla, los enemigos de la patria que se vayan. Y nosotros marchamos con alegría, nosotros no marchamos con odio, nosotros más bien llamamos la integración. Ahora esas personas lo que hacen es pura cuestión de odio, fíjate que utilizan niños. En esta marcha, no sé, eso que están haciendo ahorita las guarimbas, la cantidad de menores, son unos irresponsables. Porque ha llegado el gallo Milton Nicolás, el celular. El pueblo venezolano está siendo atacado bajo grupos fascistas donde le están pagando $150 a jóvenes de las comunidades para que salgan a quemar módulos policiales, módulos de salud, CDI, atacar las casas del partido, atacar los dirigentes revolucionarios donde amenazan con quemarles la familia. Eso es fascismo, eso no es democracia. La oposición ha declarado fraude desde el 2002. Para nosotros no es nuevo lo que están haciendo, claro. Las protestas violentas no ganan nada porque están destruyendo un país tan maravilloso como es Venezuela, nuestra patria. Que el presidente vaya silita, que el presidente vaya silita, que con el Provenico la calle se agita, que con el Provenico la calle se agita. Bueno, nos acompaña Juan Carlos Monedero. ¿Cómo está usted? Gracias por venir a su programa A Pulso. Un placer. La campaña de... Parece que fue ayer, que decía Fray Luis de León después de salir. Son alegrías las campañas, ¿verdad? Las campañas son Sobre una todo en fiesta. Venezuela, Esta pero ha sido de parte muy, de, esta ha sido muy del festiva. gobierno nacional, porque la extrema derecha no parece ser así. Sí, pero esta ha sido muy festiva y fíjate que una de las cosas que no se le ha prestado atención, como el día de las elecciones fue eminentemente pacífico, cosa que lo deseaban todos los presidentes de América Latina, lo deseaba, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro, pero parece que algunos están deseando que las cosas salgan mal, que haya ruido, que haya violencia, porque parece que solamente en el ruido y la violencia pueden encontrar su posibilidad. Y hay una cosa que creo que se está discutiendo poco, y es cómo los demás candidatos de la derecha están permitiendo que María Corina Machado les lleve al abismo, porque el abismo solamente le vale a ella, que está inhabilitada, que ha llamado a la guarimba, que es una mujer que seguramente tendrá problemas legales más temprano o más tarde, porque en España estaría presa. En España, María Corina Machado, después de su llamado a desconocer el resultado y a provocar desórdenes en las calles, te aseguro que estaría presa. ¿Qué pasaría en España, por ejemplo, si esos mismos comandos violentos o comanditos violentos de algún partido en España o de algún partido en el mundo hace lo que está sucediendo, lo que sucedió en lunes, martes, y ya el miércoles no había pasado nada, el lunes y martes en Venezuela, por ejemplo? En España se vivió. Es decir, hubo un momento en donde el independentismo vasco entendió que la posibilidad de construir sus objetivos políticos era a través de la violencia. Y tenía una rama como más brutal, que era directamente el terrorismo de ETA, y luego tenían como una subsección que hacía lo que se llama la Kale Borroka, que era la lucha callejera, ¿no? Que era también violenta, que no era lo mismo. Pero el Partido Popular en España cambió la ley para que esa lucha callejera fuera considerada terrorismo. Por tanto, lo que yo he visto aquí, porque lo he visto con mis propios ojos, en España sería considerado terrorismo. Y las personas, tanto los que han ejecutado los actos como los que han llamado a ejecutar los actos, estarían, te aseguro, detenidos y puestos a disposición judicial acusados de incitación al terrorismo. Pero algunos países llaman de violación de derechos humanos. Habría que analizar eso. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si se repite esta historia que vivimos lunes y martes? Que destruyan hospitales, que destruyan... no es contemplable. Estados, que destruyan... Hay un problema, y es que todo lo que se permite en Venezuela no se permite en ningún otro país. Y que tiene que ver también, la explicación es la misma de por qué Venezuela prácticamente en todos los países del mundo no es una cuestión de política exterior, sino que es una cuestión de política interior. Habría que explicarse por qué cuando en España se habla de Venezuela se habla como si fuera una comunidad autónoma de España, ¿no? Y no como otro país de fuera, ¿no? Y es porque con Venezuela se ha construido un arma arrojadiza. Y Venezuela está
ahora mismo en la discusión política en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien reclama posiciones de izquierda, educación pública, sanidad pública, empresas públicas, participación popular, superación de la democracia liberal, cada vez que alguien quiere ir un poquito más allá de las reglas dadas, le acusan de bolivariano. Le acusan de lo que tú quieras es construir en nuestro país lo mismo que Venezuela. Y como en Venezuela se ha construido ese marco diabólico de estigmatización, como que se termina la discusión. Entonces, claro, es como en la Edad Media el argumento del diablo. Entonces, ¿cómo argumentas contra los que te acusan de estar poseído por el diablo? No es sencillo, ¿no? Y en muchos países una parte de la izquierda ha renunciado a defender a Venezuela porque dices que me resulta un enorme despliegue de energía y prefiero no hacerlo. Y se equivocan, ¿sabes por qué? Y esto creo que es lo más importante que te voy a decir en toda la charla. Y tiene que ver con un libro que me sorprendió mucho releerlo. Lo había leído más joven, pero lo he vuelto a leer y me he quedado de piedra. De Aimé Césaire, que era un político de Martinica, un político negro, que escribió en 1950 un libro que se llama Sobre el colonialismo, donde él cuenta que todo lo que los europeos hicieron en África, todo lo que los alemanes hicieron en Namibia, contra los Herores, los Damna, los Hotentotes, todo lo hicieron luego a otros alemanes. En África lo hicieron por negros, a los alemanes se lo hicieron por judíos, comunistas, anarquistas, socialistas, homosexuales, gitanos. Todo lo que está intentando hacerse en Venezuela, todo, si le sale bien, lo van a repetir en todos los países de América Latina. Y eso te lo digo no porque tenga una bola de cristal, no porque tenga una bola de cristal, sino porque la derecha aprende. ¿Por qué apoya a la derecha, que siempre ha sido antisemita, apoya a Netanyahu? ¿Por qué la derecha europea y la derecha latinoamericana, que siempre ha odiado a los judíos, que hace nada estaban insultando a Soros o estaban insultando a Marx por judíos, ¿por qué ahora apoyan a Netanyahu? Bueno, porque si Netanyahu se sale con la suya, ellos tienen un ejemplo de lo que les gustaría hacer con cualquier opositor en sus países. Y van a justificarlo que lo hacen contra otros. Los judíos lo hacen con los palestinos. Pero es que después lo van a hacer con los judíos de dentro, ¿eh? O sea, toda la masacre, si le sale bien a Netanyahu, va a hacer lo mismo con los que están manifestándose en la calle protestando contra las masacres. Fíjese, hace 3 semanas antes de las elecciones nosotros hicimos un programa y hablábamos de lo que se decía en el momento. La extrema derecha no iba a reconocer el resultado. Ya se dio ese evento el 28 de julio y usted me dijo en ese momento que sin duda el mensaje, el guión de la extrema derecha ya estaba listo y que la acción nunca fue electoral. ¿Cómo podemos analizar ese evento que no fue electoral? Estados Unidos se ha quitado la careta para estar nuevamente de frente a un golpe de Estado. Lo dijo la responsable del Comando Sur, ¿no? Y lo dijo Donald Trump. Quieren el petróleo de Venezuela y también quieren castigar en la espalda de Venezuela a todas las izquierdas del mundo y decirles, si seguís con vuestra actitud vais a terminar como Venezuela. Y claro que era un guión escrito. No tenemos que ser ingenuos. La crisis del modelo neoliberal a partir de 2008, que es lo que les ha llevado a llamar a la extrema derecha, y la crisis geopolítica, es que Estados Unidos tiene problemas serios, en términos geopolíticos. Va a perder la guerra en Ucrania, perdió la guerra en Afganistán, que tuvo que salir de allí huyendo, no le han salido bien las cosas en Irak, no le han salido bien las cosas en Siria, y necesita de alguna manera, a través de la guerra, justificar sus posiciones. Si Venezuela se sale con la suya, pues resulta que tiene una nueva derrota Estados Unidos, y son demasiadas derrotas, ¿no? Y por eso te decía que estaba escrito en las estrellas que lo que quería la oposición era participar. Pero tenemos que ser justos, Julio. Yo creo que no era toda la oposición. Yo creo que la oposición ha sido abducida por María Corina Machado. Yo no sé, Manuel Rosales, que es un tipo con experiencia política, ¿por qué no sale a dar un golpe encima de la mesa y decirle a María Corina Machado, has incumplido la ley, te vamos a poner los hierros, vas a ir presa y yo me hago cargo de la oposición y me hago cargo de los 4,5 millones de votos, que son muchos votos? Y una derecha sensata e inteligente diría, pues vamos a empezar a trabajar con estos 4,5 millones de votos y vamos a empezar a trabajar políticamente. Porque María Corina Machado no puede hacer eso porque va a estar inhabilitada. Entonces ya lo que necesita es romperlo todo, a ver si de las cenizas ella puede emerger como lideresa.
Pero los demás, ¿qué hacen? Usted decía que el tema ya es una batalla internacional, me lo acaba de comentar, y ese sector extremista empezó a publicar un poco de actas y papeles, otros rasgados. Hoy el doctor Jorge Rodríguez hizo una exposición, una rueda de prensa presentando varias pruebas y acaba con el mito que existía con las actas supuestamente verificadas, pero para el mundo esas actas son reales. ¿Cuál es la batalla que hay que dar allí? Eso también es muy importante y yo creo que no se ha explicado del todo bien. ¿Por qué? Porque prácticamente en todo el mundo occidental el voto es en una urna, mientras que en Venezuela el voto es en una máquina. Automatizado. Claro. Y la gente eso no lo entiende. Porque nosotros entendemos físicamente que hay una urna, se mete el voto, cuando termina la jornada electoral se abre la urna, se cuentan los votos y se hace un acta. Aquí no es así. ¿Por qué? Porque ustedes han tenido fraude electoral toda la vida, con Acción Democrática y con COPEI. Claro, hoy el presidente presentaba, por ejemplo, a Ramos Alú en el año 2004. En el 2006, a el que es ahora gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Luego en el 2013 también lo hizo Enrique Capriles. Todos esos han dicho que van a presentar las pruebas y ha pasado casi 20 años y no lo han nunca hecho. las presentan. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre algo que pasaba aquí, pero también pasaba, por ejemplo, en México. El acta mata al voto. Los que redactan el acta, fuera en las ciudades, fuera en Caracas, donde fuera, al final si Acción Democrática y COPEI redactaban el acta donde supuestamente se validaba el resultado final y no se recogían los votos de la izquierda, no funcionaba. Por eso ustedes optan por un método electrónico, donde, si en Europa tenemos la urna, ustedes tienen la máquina. Y la máquina es la que emite el acta. Eso no se entiende. No se entiende. Esta máquina es la que emite el acta. Por eso, cuando se audita la máquina, es cuando realmente se está verificando si la máquina dicta lo que realmente ha salido. El acta real es la que sale de la máquina. Y lo que están esgrimiendo desde la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado es un resguardo, es un papel. Pero conviene que la gente lo entienda. Es un respaldo, pero entendamos ese respaldo. Ese respaldo tiene una ventaja, y es que lo tienen todos los miembros de la mesa. Y por tanto, si como ocurre, que era lo que temíamos todos, los supuestos resguardos que tiene Edmundo González no coinciden con los resguardos de los demás, y no coincide con el voto que sale de la maquinita, que es lo más seguro. Han mentido. Entonces había una doble trampa. Primero presentaron algunas mesas que a lo mejor eran reales, eran de sitios donde habrá ganado la oposición. Y decían, hemos proyectado y teníamos, recuerdo que decían el primer día, el 73% de los votos, porque en sus proyecciones ilusas, a lo mejor contando lo que habían sacado en el Hatillo y la Lagunita, pues decían, hemos ganado en toda Venezuela. Luego además, hoy sabemos que es que encima se han inventado esos papelitos. Decía que tenían el 40%. Firma de los testigos sí. que plan no existe, otros no están firmados. Y decían que tenían el 40%, y decías, no, tenéis el 100%, porque tenéis testigos en todas las mesas. Y cuando han terminado la jornada electoral, todos vuestros testigos se han ido con esa documentación. Fíjese, yo escuché a Omar Barbosa, que forma parte de la plataforma unitaria, diciendo casi que a las 8 de la noche que ellos tenían el 30% de las actas. Luego a la hora salió María Corina Machado y dice que tienen el 40%. Y en esa misma declaración, 10 minutos después, ella dice que ella tiene el 100% de las actas que presentó el CNE. Y después de 15 minutos le dan la palabra al señor del Mundo, que muy poco habla en algunas declaraciones, y dice que no la tiene completa. Entonces, ¿cómo porque creer? están improvisando. ¿Cómo creer? Claro, y además que eso es lo improvisando. que podría generar en aquel sector el descontento. Y Todo están- un escenario para que Estados Unidos... Están improvisando, Julio, porque están peleados entre ellos. Porque el diseño era bueno. El diseño es impecable, el que han hecho, ¿eh? Se hackea al Consejo Nacional Electoral. Un ataque, claro. No puede dar los datos oficiales y aparece la oposición diciendo, yo tengo las actas oficiales, aquí están, tengo el 73%. un plan. Y luego encima llama a desórdenes, y es algo que quiero rescatar y quiero poner encima de la mesa, la inteligencia del presidente Nicolás Maduro, porque lo que le pedía el cuerpo al chavismo y al ejército era reprimir con fuerza a esos tipos que estaban destrozando escuelas, quemando hospitales, quemando centros de votación. Centro de salud, En cualquier otro educación. país, ese despliegue de violencia es raro que no termine con muchos muertos. Y fíjate si con las mentiras de las supuestas actas han generado este escándalo, ¿qué no sería si la noche del domingo y el lunes hubiera sobre las calles de Venezuela 200 muertos?
Fíjate el ataque brutal que supondría al gobierno, al presidente Nicolás Maduro, a Venezuela, etc. Y por tanto te digo que estaba muy bien diseñado. Lo que pasa es que como están peleados entre ellos, no terminan de llegar a acuerdos y por eso ni siquiera comparten la información. Y seguramente María Corina Machado sí que tenía la información, los otros no la tenían, o ella le da la información y no la interpreta bien, y no están conjuntados, porque al final hacen malas cosas. ¿Cómo puedes presentar unas actas tan burdas como las que han presentado? Es un delito, además. Aparte que es un delito. Actas con, como tú dices, firmadas con iniciales, otras sin firmar, otras estaban rotas. Entonces, ¿por qué haces eso? Y eso es lo que explica también, y lo tiene que saber todo el mundo, que cuando el Tribunal Superior de Justicia ha citado hoy a los 10 candidatos y Edmundo González no ha querido ir... ¿Por qué no fue, por ejemplo? Pues porque si no lo tienen que meter preso. O sea, si Edmundo González presenta unas actas que son falsas, es un delito electoral. Y es uno de los delitos más graves que puede haber en un país. Intentar falsificar el resultado de las elecciones que va a cambiar el gobierno de un país. Es un delito muy serio. Tendríamos un delito contra tres la delitos. democracia. Presentar al TCJ, el análisis que hacemos, presentar al TCJ unas actas que no son reales. Dar un resultado por encima del Consejo Nacional Electoral, que es un delito, además. Claro. Y el que... Y llamar a los desórdenes. Llamar a los desórdenes esa noche, claro. Pero digamos que María Corina podía ser la que podría reunir los tres. Edmundo, el hombre con eso de que está mayor y habla poco, podría un poco ponerse de lado, ¿no? Pero claro, si él es el que presenta esos documentos en el Consejo Nacional Electoral, él y sus abogados tienen que ir presos. Y el señor tampoco dirá, no estoy yo como para ir preso. Estuve leyendo algunas cosas, sobre todo usted que, bueno, el presidente a veces hace relación a que se presentan como personajes buenos, adultos mayores, por ejemplo. Yo estuve leyendo el prontuario de ese señor en El Salvador. ¿Dónde estaba El Salvador? Es terrible. En El Salvador, es terrible. Cuando Leopoldo Castillo, que tenía un programa de televisión en Globovisión, una televisora privada de Venezuela, bueno, él conocido como el Matacura, era embajador, él era el asesor o la mano derecha de Leopoldo Castillo. Entonces, también tiene un prontuario fascista y terrorista, que es lo que vemos en las calles los dos primeros días de esta que era semana. cuando había un plan en Ecuador para asesinar a toda la gente de izquierdas, incluidos a los curas. Recordemos que asesinaron a Ellacuría y a otros sacerdotes jesuitas. Y se sabe, hay pruebas, de que Leopoldo Castillo participó, ayudó en ese operativo de asesinato de insurgentes de izquierdas, y el número uno de la embajada, después de Leopoldo Castillo, era Edmundo González. O sea, sabía todo lo que ocurría. No son trigo limpio. No, no cualquier son trigo cosa. limpio. Y es uno de los errores de la oposición, que dices, oye, que hay mucha gente joven, inteligente, preparada, ¿por qué no preparáis otra oposición? ¿Por qué seguís insistiendo en los que vienen dando golpes de Estado desde el año 2002, cuando menos? ¿Por qué no hacéis el esfuerzo de, en vez de presentar un proyecto de desmantelamiento del país, presentáis un proyecto de país? ¿Por qué no hacéis un programa, en vez de en inglés, un programa realmente en castellano para plantear políticas alternativas a las que hace el gobierno? Si realmente creéis que el modelo neoliberal es bueno y que el socialismo es malo, haced un programa neoliberal, presentadlo. Saraí me pone por aquí, Julio, los yanquis dicen que están atacando a los manifestantes pacíficos. Ellos golpearon y encarcelaron a los manifestantes que marchaban en defensa de Palestina, y hasta una alcaldesa metieron presa. Sí, han destituido a rectores, se han llevado presos a los estudiantes que en los campus universitarios estaban pidiendo que se acabara el genocidio en Palestina. Han detenido y han matado a mucha gente del Black Lives Matter, esa reivindicación de la comunidad negra. Les disparan, y luego, si el que dispara es un blanco, pues termina siendo absuelto en muchos de los casos. Estados Unidos no está para dar muchas lecciones, creo que de nada. Recordemos que Donald Trump presionó al gobernador de Georgia para que se inventara, le presionó para que se inventara 10.000 votos. Porque con 10.000 votos hubiera ganado en Georgia Donald Trump. Y si hubiera ganado en Georgia Donald Trump, el presidente no sería Biden, sino que sería Donald Trump. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo por esa presión? No, los jueces conservadores le absolvieron. ¿Alguien ha preguntado a Biden dónde estaban esos 10.000 votos? ¿Alguien ha preguntado en Estados Unidos cuando unos jueces también corruptos le dieron la victoria a George Bush frente a Al Gore? Es que Estados Unidos no está para dar muchas lecciones de nada. Ricardo, internista, me dice, Julio, pregúntale al invitado si a los reyes de España los han auditado alguna autoridad electoral. La democracia española tiene carácter participativo y protagónico como en Venezuela.
protagónico del rey mucho, ¿no? O sea, que eso sí que es protagónico. No, son esas contradicciones, ¿no? Se le criticó mucho a Boric, al presidente de Chile, que desde Emiratos Árabes dijera que aparezcan todas las actas, ¿no? Porque además no entendía bien el sistema electoral, que he intentado contar someramente, ¿no? Y no entendía que es que las actas son lo que dice la máquina, ¿no? Y eso no lo entendía él, ¿no? Sí, eso está en el centro de cómputo. Claro, pero eso no lo entendía. Decía, no, es que el acta es el resguardo. Dices que no, que en Venezuela el resguardo no son las actas, porque ese resguardo te lo puedes inventar, como han hecho. Puedes falsificarlo con Photoshop. Y eso creo que había que haberlo explicado antes, sabiendo que iban a contar desde la oposición toda esta sarta de mentiras, que ha sido muy intuitiva. Yo llevo 3 días explicándole al mundo mundial cómo no tienen razón, porque intuitivamente dicen, no, es que las actas son, el voto es lo real. Y dices, no, lo real es lo que sale de la maquinita. Dices, no, pero el voto es la... No, eso se puede falsificar. Y no lo terminan de entender, ¿no? Por eso estoy muy contento hoy, Julio, de que el Tribunal Superior de Justicia... El Tribunal Supremo de Justicia, sí. El Supremo de Justicia le haya dado 3 días después del recurso contencioso que ha presentado Nicolás Maduro para que el CNE presente las actas y el escrutinio. Las actas, los incidentes, pruebas del hackeo, es decir, todo lo que están utilizando como sospecha para justificar que el resultado no se corresponde, pues ahora tiene que presentarlo. Estaba en plazo, el Consejo Nacional Electoral estaba en plazo. Hay gente que decía, no, tenía que haberlo presentado hace 2 días. No es verdad. O sea, con la Ley Orgánica de Procesos Electorales no ha incumplido los plazos. Igual sí que ha incumplido algún uso consuetudinario de otras ocasiones. Pero es que yo le diré al CNE, oiga, no se adelante usted en publicar cosas si no ha cumplido todos los procesos de auditoría, de solución de quejas, de verificación de funcionamiento, porque entonces va a decir, ves, se ha adelantado y no ha cumplido los plazos. Cuidado. Entonces, ahora la pregunta, ¿se entrega todo eso? Un hipotético, Juan Carlos, ¿se entrega todo esto? Profesor, ¿se entrega allí? Y ven que las actas efectivamente, como ya lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, yo tengo el 100% de las actas del partido. Van, se entregan, se ratifica la victoria del presidente Nicolás Maduro. ¿Se va a acabar el ataque internacional? ¿Cuál es el guión que le espera a la extrema derecha luego de que han cometido un fraude con las actas y las actas estén 100% verificadas y se acabe ya la matriz de opinión, sobre todo en Venezuela, capaz no en el mundo, porque el presidente decía algo muy interesante, lo del Edmundo González Urrutia no fue noticia en el ámbito internacional, que no acudió al Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Pues esto es lo segundo más importante que te voy a contar esta noche. Me ha dicho 2 cosas. Lo segundo más importante es que yo creo que las elecciones que ha habido en Venezuela son una suerte de parteaguas entre el declive de la hegemonía norteamericana, acompañada como mayordomos tristes de la Unión Europea, y los BRICS, ese conjunto de países donde está Brasil, Rusia, China, India, Arabia Saudí, donde fue invitada Argentina y declinó, y donde está invitada Venezuela. ¿Por qué te digo que es un punto de inflexión muy importante? Porque ese declive que estamos verificando de Estados Unidos tiene un problema grave de suministro de petróleo para su propio consumo. Si Venezuela, que es el país con las reservas registradas más importantes del planeta, empieza a trabajar con los BRICS y no trabaja con Estados Unidos tiene un problema. Y por eso yo no descarto... Y invitaron al presidente de Rusia, además. Yo no descarto que dé marcha atrás Estados Unidos. Es decir, gente inteligente... Hoy estaba hablando con un grupo que se llama Empresarios... ¿Cómo se llama? Empresarios del petróleo de Texas, ¿no? Que le están diciendo al presidente Biden... Terán, el compañero Terán, sí, está en parte de ese empresariado. Pues le está diciendo a Biden, estás loco. Si no conseguimos que Venezuela colabore con nosotros, no vamos a poder garantizar la necesidad energética del país. Y por tanto, fíjate, en ese parteaguas hay un sector que dice tenemos que irnos con Estados Unidos y con la OTAN, a como sea, le regalamos el territorio, le regalamos a la Exxon el Esequibo, le regalamos lo que quieran, y otro sector que dice vamos a ser soberanos y vamos a crecer con los BRICS. Y vamos a ser soberanos energéticamente y vamos a vender nuestras riquezas. Y creo que este comportamiento de la oposición, este comportamiento de Estados Unidos, este comportamiento de Perú, este comportamiento de Argentina, está acabando la fosa de diferencias.
Y cuando se termine la dictadura legal y democrática de Argentina, cuando se termine la dictadura ilegal y no democrática de Perú, cuando se terminen todos esos sucesos, creo que desafortunados, de las democracias latinoamericanas, y se mira hacia adelante, ya no van a mirar hacia Estados Unidos. Ese mirar hacia adelante va a ser... Por ejemplo, Perú dice que aquí hubo fraude. ¿Qué puede decir Perú de eso? ¿Cómo llegó Dina Boluarte? El presidente Castillo encarcelado porque a él le dieron un golpe de Estado, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? O el demente de Milei. Esta mañana me llamaban de una radio argentina, un periodista muy vehemente, ¿no? Decía, es que Venezuela, es que los inmigrantes. Y digo, claro, es que ha habido una sanción durísima, que ha costado, lo comentaba el Washington Post, 3 veces lo que provocó la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces el tipo insistía, le digo, mire, me va a perdonar, pero han venido muchos periodistas argentinos a cubrir las elecciones y se han sorprendido de que en los supermercados venezolanos hay más productos que los supermercados argentinos y más baratos. Hoy uno de los que siempre ha denunciado el fraude, que lo decía el presidente, yo vi el video luego, hay una cadena comercial de farmacia en este país y mientras que ellos dicen y las personas de la plataforma unitaria llaman que aquí hay una desobediencia civil, una guerra civil, un ambiente hostil para que la gente salga a trabajar y todo esto, estaba comprando como si nada, dentro, lo voy a decir públicamente, dentro de Farmatodo, comprando como cualquier cosa mientras eso es lo que dice en las redes sociales, pero en la realidad es otra. Es que por eso te decía también que estos golpes mediáticos, porque son golpes mediáticos. Eso lo hizo Gerardo Blay, se me olvidó nombrar quién era el personaje. Son golpes mediáticos que construyen una realidad paralela, pero la realidad paralela dura lo que dura su contrastación con la realidad. Yo puedo decir que esto no existe, pero existe y suena, ¿no? Y cualquiera se choca con ello, ¿no? Sea una mosca o sea un ser humano. Entonces, claro, fíjate que esto es lo tercero más importante que te voy a decir. Está la muletilla de Juan Carlos Monedero. Se creen sus propias... No voy a decir más de 5 grandes cosas importantes. Una de las cosas que les pasa es que terminan creyendo sus propias mentiras, porque les construyen mundos paralelos y el emperador está desnudo, pero no lo sabe. Fíjate, que alguien me explique, a ver si la gente que te está escribiendo, alguien me explica cómo es posible que Xóchitl Gálvez, la candidata que contendió contra Claudia Sheinbaum en México por la derecha y Claudia Sheinbaum por la izquierda, por Morena, ¿cómo es posible que pierdas por 30 puntos y nadie te lo diga? ¿Cómo es posible que seas derrotada por 30 puntos de distancia y nadie en tu equipo te haya dicho vamos mal en las encuestas? Y que incluso esa noche electoral hagas el ridículo dando una rueda de prensa diciendo hemos ganado, hemos ganado. Y llamen al fraude, porque claro, también algunos llamaron al fraude. Entonces, al final esta gente terminan creyéndose ese guión que les han preparado unos guionistas de Hollywood para representar su show. Tú sabes que cuando termina la guerra de Irak, le piden a los guionistas de Top Gun que diseñen cómo tiene que anunciar George Bush el fin de la guerra. Y entonces parece que él baja de un portaaviones que está en Irak. Una escena. Y va con el casco y parece que él ha pilotado el avión como si fuera, ¿cómo se llama ese? Tom Cruise, ¿no? Entonces, esos guiones se los han hecho. El día anterior, esa encuestadora que se está mencionando que ha trabajado mucho con la CIA, dice, no, el exit poll dice que hemos ganado por el 73%. Las encuestas que publican prácticamente todos los periódicos occidentales, el Mercurio, el País, el Clarín, el Excelsior, claro, todos dicen, gana, le saca 70 puntos. Claro, luego la gente ve eso y dice, o las encuestas son unos mentirosos o ha habido fraude. Y como la gente vive en esa burbuja, en esa cámara de eco, donde solamente recibe ese tipo de información, lo contaba en una viñeta un argentino, que había un padre viendo las noticias en la computadora y la hija le dice, pero papá, ¿no te das cuenta que son mentiras? Y el padre le dice, pero hija, ¿cómo van a ser mentiras si coincide con lo que pienso? ¿No? Entonces parece que ya la gente no quiere que le cuenten las noticias, quieren que le reafirmen lo que quieren pensar. Fíjese, hablando de redes sociales, X, Instagram, TikTok, sabemos que hay muchas cuentas que la han bloqueado, no solamente ahora, eso es histórico, a presidentes como a Nicolás Maduro, a otros presidentes, el tema de Mark Zuckerberg. Pero ahora Elon Musk ha tomado la
la bandera de la ultraderecha venezolana. ¿Por qué pasa eso? Y si uno revisa sus redes sociales, es el que más publica, me atrevería a decir, fake news contra Venezuela. Sí, sí. Y el presidente lo anunciaba hoy, hay un ciberataque. El periodista Roy ha publicado como 20 noticias falsas. Sí, y bastante, y fotos y videos, hay varios. No sé si usted recuerda, usted lo debe recordar, el que sale yo lo vi de, ¿cómo que se llama? El compañero Serrano, que colocó en una vivienda, estaban sacando unas cajas de aire acondicionado, de aire acondicionado, y él nos dice, mira cómo se Julián roban, Macías también lo ha contado, cómo sí. se roban las cajas contentivas de las actas, y son varios la mentira que ha hecho Tiene Elon que Musk. preocuparnos porque los empresarios que inciden en política son la base del fascismo de los años 20 y los años 30. Es preocupante entonces. Mussolini emerge con ese tipo de empresarios, Hitler es nombrado canciller sobre la base de la legislación de emergencia de la República de Weimar, después de una reunión con los grandes empresarios que dicen, venga, porque es que si no van a venir las izquierdas, preferimos que venga este y, bueno, que se encarguen en la calle de matar a comunistas y nosotros, dijo la derecha entonces, nosotros gestionamos el Estado. Y luego en la noche de los cuchillos largos, mataron a los conservadores que pensaron que se iban a contentar los nazis con solamente parar en las calles a los comunistas. Estos empresarios, recuerda que Netanyahu recibió como si fuera un jefe de Estado a Elon Musk. Lo recibió como un jefe de Estado. Y este señor se considera capacitado como empresario de incidir en resultados electorales, es decir, se convierten en fascistas. Y a mí lo que me preocupa es que le hemos entregado nuestras comunicaciones a fascistas. Y la cuarta cosa más importante que te voy a decir esta noche me queda una. Es que, ya tengo que medirla bien, es que igual que hace 100 años peleamos por el derecho al voto para tener democracias, ahora o recuperamos una comunicación libre, veraz, fiable y plural, o se acaban nuestras democracias. Si la comunicación se la dejamos en manos de empresarios que controlan Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter o X, estamos perdidos, porque intoxican a la gente. En Ruanda, una radio, la radio de las 1000 colinas, fue la que envenenó a los hutus para asesinar a decenas de miles de tutsis. Una radio envenenando. Y ahora tenemos las redes constantemente o entreteniéndote para que no te preguntes ni la hora. O intoxicando. O intoxicándote. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con nadie? Están circulando cadenas que me quieren a mí matar y que no sé qué. Pero por favor. Es decir, están envenenando a la gente diciéndoles que los que no pensamos como los dueños de estos medios de comunicación, poco menos que queremos, no sé, el apocalipsis, cuando son estos otros los que van a traernos el apocalipsis. Recientemente yo le preguntaba al jefe de Estado en un programa en TikTok, TikTok Live, le preguntaba de lo que él siempre decía en campaña, David contra Goliat. ¿Estamos viendo a Goliat en este momento? Sí, sí. Sí, porque tiene mucho poder. Yo siempre digo que no estamos peleando contra molinos de viento, son gigantes, como bien veía Don Quijote, ¿no? En la metáfora de Don Quijote sabes que habían privatizado los molinos, los fúcares, los banqueros alemanes, y habían subido mucho los aranceles por las tasas, por moler trigo. Y por tanto eran unos gigantes porque golpeaban de alguna manera el bienestar de los sectores populares y por eso Don Quijote lo pone a pelear contra gigantes. Pero es que hoy son gigantes. Tienen los medios de comunicación, tienen mucho cash. Tienen las transnacionales. Tienen el monopolio de las armas, son capaces de generar hambrunas, tienen el monopolio tecnológico, que es una de las cosas que el presidente... Yo vengo diciendo en todos sitios que a mí lo que me interesaba más era el lunes más que el 28, porque yo estaba convencido de que iba a ganar Nicolás Maduro porque no tenía razones de ganar la derecha, porque no tenía ni a los evangelistas, ni al ejército, ni a los empresarios, ni a los sectores populares, no podía ganar. Y luego cuando uno mira los datos históricos de resultados electorales, era muy complicado que la derecha pudiera sobrepasar al chavismo, también contando, ¿no? con la migración forzosa que ha habido por las sanciones y el bloqueo. Pero a mí me interesaba la reflexión que iba a hacer el presidente del día después. Es decir, asumir que Venezuela tiene que cambiar cosas, que Venezuela tiene que comenzar una nueva etapa. Y por eso me parece muy sensato, y yo creo que se acaba ya esta bronca, esta pelea, porque una parte importante de la oposición quiere paz, quiere desarrollo económico, quiere que las cosas funcionen.
quieren que no pierda Venezuela una parte importante de su capital real, que es su gente. Los países con mucha población son países poderosos y la oposición, si yo fuera de la oposición venezolana, desearía que regresaran todos los que se han ido para que mi país fuera más poderoso, para que mi país tuviera más peso en el concierto mundial. Y para que toda esa gente de fuera pueda regresar a Venezuela, tiene que funcionar la economía. Y para funcionar la economía tiene que haber tranquilidad, tiene que haber previsibilidad, tiene que haber concordia. Y por eso, ojalá pronto, ya digo, una parte de la oposición de derechas que creen en el modelo neoliberal, allá ellos, pero que creen en la democracia, que creen en la Constitución, que están dispuestos a contender contra Nicolás Maduro o el chavismo desde los presupuestos de la propia Constitución, manden al basurero de la historia a personajes nefastos como María Corina Machado y también a este señorito que parece que no se entera de nada, pero oiga, si usted no se entera de nada, pues no sé, váyase a su casa, deje de apoyar las decisiones de María Corina Machado porque al final es usted cómplice. Y ya digo, y otros personajes puedan ocupar ese espacio, porque también es muy bueno que en un país haya una oposición, Julio. Es bueno que el chavismo tenga una oposición. Pero en el una Parlamento. verdadera oposición. Claro. No esta extremista, fascista, es que terrorista. Es que no aporta nada. Fíjese, hay mucha gente participando en redes sociales, voy a leer algunos comentarios, pero también usted nos puede escribir o mandar notas de audio al 0412-334-5488, 0412-334-5488. Me dicen que hay unas notas de audio, vamos a escuchar qué dice el pueblo que ve este programa. Adelante, señor director, escuchemos la primera. Saludos, Julio, aquí de Barquisimeto, Estado Lara. La vez pasada le dejé un saludo a Juan Carlos Monedero, que lo conocí cuando la cumbre de la deuda social del Parlatino aquí en Barquisimeto, que se hizo, creo que fue en el año 2002-2003. Y no me pasaste el saludo, pero bueno, se le saluda hoy. Espero que hoy sí reciba el saludo el camarada Juan Carlos. Quería preguntarle qué opina de cómo se está dilucidando la situación de estas elecciones en Venezuela y si ya los Estados Unidos están, como quien dice, dando la autorización al señor Edmundo que se autoproclame. ¿Cómo ve el panorama entonces de las relaciones internacionales de Venezuela nuevamente? Hay un saludo y... Ya estamos poniendo el saludo que le debía. Y gracias por el cariño durante todos estos años. Hay una petición que, como decía antes, intuitivamente es lo que está reclamando pues, todo el mundo, ¿no? Que es la publicación de las actas mesa a mesa, las 30.000 mesas, y que al final se sepa de una manera fehaciente qué es lo que se ha votado en las 30.000 mesas. Y eso se tiene que publicar en los plazos que el CNE entienda que le corresponden, no porque alguien te empuja desde fuera para que publiques antes de tiempo, ¿no? Porque en otros momentos lo que se ha publicado también es cuando la tendencia era irreversible, quién era el ganador, y como ocurre en todos los países, ¿no? Y ahora lo que tiene que hacer es terminar el CNE de completar las elecciones con su cronograma, que va a terminar con la auditoría cívica, donde van ustedes a abrir el 51% de las cajas donde están los resguardos. Es que es imposible que no coincidan todos los datos, las actas que se hicieron el día de las elecciones que firmaron los miembros de la mesa, los testigos, el acta real que sale en la máquina, el cómputo que hace el Consejo Nacional Electoral, el cómputo que hacen los diferentes partidos, el acta que sale del 55% de las cajas donde están los resguardos y que también se ha hecho un acta, el acta que se va a hacer cuando se audite el 51% de las cajas finalmente. Es que son muchos datos y por tanto no se sostiene esta idea de que puede haber fraude, no es real. Y por eso siempre todos los presidentes de los tribunales electorales de América Latina han dicho, este sistema es muy fiable, saquen ya los datos, saquen los datos. Bueno, pues los datos saldrán, ojalá salgan muy pronto, pero ha habido un adelanto. Y no sé si es un adelanto porque no sé si en los plazos, mañana o pasado a lo mejor, nos encontramos con que el CNE saca los datos, esos, los llamados tabla mesa. Pero lo que tenemos ya es que el Tribunal Supremo de Justicia ha obligado a todos los partidos a presentar su información. Y su información tiene que coincidir con el resto de las informaciones, ¿eh? O sea, los datos que tiene el PSUV no pueden estar falsificados, ¿eh? Tienen que coincidir con los que
el día de la elección por la noche mandaron en un sobre, lo que llaman ustedes el sobre 1, cerrado y firmado por todos los miembros de la mesa, se mandó a Caracas, al Consejo Nacional Electoral, en un correo privado. Y por tanto, ese sobre tiene que coincidir con lo que tienen los miembros de la mesa. No puede haber trampa. Y repito, si Edmundo González no se ha personado hoy, es porque no quiere dar cuenta personalmente de la validez de esas actas que ha presentado María Corina Machado en esa página fake. Brasil va a reconocer, Colombia va a reconocer, México va a reconocer, ha reconocido Bolivia, ha reconocido los países del ALBA, ha reconocido Rusia, China, India. Es decir, ha reconocido el grueso del planeta. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos va a ponerse del lado del loco de Milei, de la dictadora de Perú, va a renunciar a tener un espacio de diálogo con los grandes países latinoamericanos. Porque no nos equivoquemos también. López Obrador, Lula, Petro, le han dicho a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, no te queremos, no eres nadie, no vales para certificar ninguna calidad democrática en nuestro continente. Y eso enfureció a Almagro. Bueno, porque Almagro es un sinvergüenza, es un tipo que justificó el golpe de Estado contra Evo Morales, fue la que validó a Yanine Áñez, que está en la cárcel por dar un golpe de Estado. Almagro estaba con la golpista Yanine Áñez, pero por Dios bendito. Y por eso López Obrador ha dicho, pero usted es un sinvergüenza. Y Lula le ha dicho, usted es un sinvergüenza. Y cualquier persona decente le tiene que decir a Almagro, usted es un sinvergüenza. Y la OEA es una recuperación por parte de Estados Unidos desesperada cuando sus títeres, Macri, Iván Duque, Bolsonaro, dinamitaron la UNASUR, que era el espacio real junto con la CELAC de la representación de América Latina, Centroamérica y México, porque Estados Unidos quiere la OEA porque es la que él controla. Y el presidente Chávez, que es una de las cosas por las cuales le han odiado siempre, montó la UNASUR, montó la CELAC y dijo, aquí Estados Unidos, no, somos los países latinoamericanos. Fíjese, hablando de las incongruencias de la extrema derecha, vamos a realizar una pausa, una última pregunta, señor Leonardo. Vamos para allá. Dicen en redes sociales que, sobre todo Tomás Guanipa, lo dijo en redes sociales, que por qué no repetimos las elecciones. ¿Qué le parece? ¿Cómo analizar eso? No, si ellos ganaron, ¿verdad? Si ellos ganaron, tienen las actas, ¿por qué quieren repetir las elecciones? Y también hay inicialmente el canciller de Petro creo que también se equivocó, ¿no? Porque, bueno, se viene equivocando desde hace... porque jugaba con esa idea y aparte tuvo una frase muy fea, ¿no? Enséñales al mundo, ¿no? Y el mundo, ¿qué tiene que decir? O sea, si yo como español me dice alguien, enséñales al mundo, váyase usted de paseo, ¿no? O sea, ¿quién es usted para decirme a mí lo que tengo que hacer con mi sistema político, ¿no? Entonces, creo que ahí ese señor, no sé si estuvo demasiado tiempo en Estados Unidos, de embajador, y ahí se le pegaron tics que no son convenientes para un gobierno progresista y para una persona progresista y a la que tanto quiero, como Petro, que me parece una persona muy valiente, muy sensata y muy inteligente, ¿no? Creo que... ¿Pero cómo se explica eso de querer repetir las elecciones? Bueno, de esa misma ultraderecha que dice que ganó, por paliza, además. Yo juego contigo $20 a cara o cruz. Y tira una moneda. Tú dices cara, sale cara. Y te digo ahora, me juego 40. Y tiramos una moneda. Y vuelves a ganar tú. Yo me juego 80. Y vuelves a ganar tú. 160. Y ya gano yo, digo, ya no juego más. No, oiga, así no son las cosas. Las elecciones es un día que nos ponemos todos de acuerdo para expresar la voluntad popular después de un debate, de una deliberación, donde se han evaluado las propuestas y también el desempeño de los diferentes actores políticos y en ese día de las elecciones nos ponemos de acuerdo para articular quién va a dirigir el Estado. Cuidado, y también ha dicho el presidente una cosa muy importante. ¿Quién va a dirigir el Estado? No quién va a cambiar la Constitución, porque gana Milei las elecciones y se permite el lujo de cambiar presupuestos constitucionales, que es lo que le llevó al presidente Nicolás Maduro a decir, oiga, aquí no piensen que van a llegar los fascistas y van a cambiar las políticas que el pueblo se ha dado a sí mismo para prosperar. Eso no es. En las elecciones tú no puedes desmantelar la base democrática de un país. El día de las elecciones es el día donde dirimimos quién va a gobernar en el próximo lapso. En la democracia liberal, decía Rousseau en el contrato social
Qué tontos los ingleses, que creen que son libres porque votan, cuando solamente son libres una vez cada 4 años. La democracia protagónica hace que el pueblo sea protagonista no solamente el día de las elecciones, sino todos los días. Y es ese pueblo que se considera protagonista el que dice, vamos a elegir quién va a dirigir el gobierno, pero el funcionamiento del Estado lo hacemos entre todos. Y la Constitución la aplicamos entre todos. Y el poder constituyente lo tenemos el pueblo, no el que gana las elecciones. Por eso, esa frase que tanto la decía Chávez y que también la ha dicho muchas veces el presidente Maduro, mandamos obedeciendo, ¿no? Obedeciendo al pueblo, que tiene ese protagonismo. Claro, que de repente ese esfuerzo que hace un país de decir quién va a dirigir la política, si pierdes digas, vamos a tirar otra vez la moneda, a ver si gano yo. Hombre, eso no es serio, ¿no? Fíjese, vamos a realizar una pausa. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobTV en X, la cuenta del espacio @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobF, y también estamos en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. Son las 11:02 de la noche. Me decía, no puede ser que estemos 1 hora y media conversando, pero bueno, sí. Es que hablas mucho. Vamos a la pausa. Leo, vaya y venga, no se aparte. Bueno, continuamos con su programa A Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobTV en X, la cuenta del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobF. También estamos en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. Vamos a Pulso en los medios. Están con nosotros vía streaming Madeleine García, periodista de Telesur, y el capitán Luis Cabrera, periodista de TVFan. Buenas noches, Madeleine, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches, Luis. Vamos a comenzar con la dama, sin duda, Madeleine. Buenas noches. Tiempo sin escucharte, realmente te escucho todos los días, pero te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Julio? Bueno, y Luis, Juan, ¿cuál es tu análisis de lo que pueda suceder después de todo esto? Fíjate, ¿no? La sala electoral comienza la investigación y debe verificar todos los procesos. Pero paralelamente ya Estados Unidos con sus aliados en el mismo escenario de Juan Guaidó. Si eso se mantiene así, ¿cuál es tu análisis de lo que va a suceder? Ya Venezuela tiene experiencia en esto y hemos corrido como con un gobierno paralelo interino, inexistente, pero para la narrativa internacional es el supuesto presidente Edmundo González Urrutia, porque precisamente ellos dejan ver esas actas en esa página, se adelantan al CNE, hacen todo, o sea, es la supuesta coartada perfecta, pero ya sabemos que para acá en el terreno nacional no funciona, ¿no? Más allá de sus seguidores y de ellos que están convencidos por toda la campaña que generaron durante todo este tiempo para que cognitivamente la gente, creyera que ciertamente iba a haber ese fraude, ¿no? De hecho, un día antes ellos crean esta página y curiosamente sucede así. Ellos entonces son pitonizos para saber que al día siguiente iba a pasar las cosas, ¿no? Sé cuál es tu análisis frente a eso. Y lo segundo, ¿por qué crees tú que al final necesitan de esa estructura o de ese supuesto gobierno inexistente que hay detrás que buscan? ¿Por qué no reconocer a Nicolás Maduro si le ha dado incluso todas las consideraciones necesarias, garantías para invertir y para hacer de todo? O sea, ¿cuál es el ensañamiento? Gracias, Madeleine. Hay un filósofo popular en México, el filósofo de Güemes, y una de las cosas que cuenta es que cuando dos galgos persiguen a un conejo, si el primero no lo agarra, el segundo menos. Que quiere decir que si el primer Guaidó no sirvió para nada, no te digo nada, este segundo, ¿no? Yo he contado varias veces que se montaron varios de la oposición en un taxi y un taxista negro, ¿no? Ahí desdentado, de esos que desprecian tanto,
estos blanquitos guapos y prístinos, y le preguntaron, bueno, ¿y cómo ve usted esto de Guaidó? ¿Y cómo ve lo que va a venir ahora? Entonces el hombre se gira y dice, pues después de Guaidó vendrá Guaitré, ¿no? Que era como esa sabiduría popular de reírse de esta gente, ¿no? Si Guaidó no ha sido capaz de hacer nada, ¿qué va a hacer ahora este señor que no pinta nada, que está muy mayor, que está enfermo, que se nota que no tiene voluntad, que no lo reconoce Rusia, que no lo reconoce China, que no lo reconoce India, que no lo reconoce los BRICS, que no lo reconoce una buena parte de América Latina? ¿A dónde coño va? ¿No? Entonces, Estados Unidos lo que hace es sigue echándose paladas sobre su propia tumba. O sea, no veo ninguna posibilidad de nada. Y como bien dices, hay sectores crecientes en Estados Unidos empresariales que están aquí invirtiendo y que le van a presionar tanto a Trump como a Biden para que dejen de hacer el idiota. Porque los sectores norteamericanos dicen, es que estamos ganando aquí plata, estamos aquí obteniendo beneficios, que es lo que quieren los empresarios. Y ustedes nos van a romper el negocio. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿No? Entonces, claro, es verdad que los empresarios de la guerra, pues esos estarán encantados de intentar construir una conflagración bélica con el Esequibo, porque van a vender muchas armas y van a enriquecerse. Pero el resto de los norteamericanos no. Y por tanto yo creo que, decía al comienzo del programa, que creo que las elecciones en Venezuela tienen algo de parteaguas, ¿no? Donde creo que Estados Unidos sigue apuntalando su decadencia y supongo que si son inteligentes, si yo fuera asesor del gobierno norteamericano, le diría, recojan el sedal, den marcha atrás, digan que les han dado una mala información, que la nueva información que se ha brindado les parece correcta y hagan como los grandes países del continente latinoamericano reconozcan al presidente Nicolás Maduro porque es lo que dice el Consejo Nacional Electoral y es lo que han decidido los venezolanos y las venezolanas. ¿Tienes otra pregunta, Madeleine? La puedes hacer, adelante. Puedes hacer, adelante. Sí, sigo con este tema, o sea, ¿por qué el ensañamiento, en contra de Venezuela si el presidente Maduro ha dado todas las garantías para los inversionistas? O sea, nunca les ha trancado nada, solamente ha dicho respeto a la soberanía, respeto a la dignidad, a la democracia del pueblo venezolano. Pero a ver, más allá de esto, ¿cómo se va a mover la geopolítica mundial? Mira, Madeleine, lo primero, tenemos que pensar que la derecha ha perdido, en el momento neoliberal, ha perdido su condición liberal. Es decir, la derecha está dejando de ser democrática. Y por eso pueden dar un salto de derechas moderadas a derechas radicales en Argentina, en Brasil. ¿Dónde estará la democracia cristiana chilena, con Kast, la democracia cristiana brasileña, con Bolsonaro? Y los empresarios argentinos ganaron muchísima plata, muchísima, con Néstor Kirchner. En cambio, cuando falleció tristemente, celebraron y se reían y escribían en las paredes «Viva el cáncer». Los empresarios venezolanos ganaron mucho dinero con el presidente Hugo Chávez, mucho dinero. Igual, celebraron su triste fallecimiento porque en el fondo hay una clase empresarial, que no son todos los empresarios, pero hay un sector empresarial que considera que los países le pertenecen y siempre se ponen nerviosos cuando no están ellos en el gobierno y dedican parte de su dinero a financiar a partidos de derecha o de extrema derecha que consideran que les van a defender mejor sus intereses. Añádele que la derecha global ha construido un monstruo y cuando tú construyes un monstruo, el monstruo ya se te escapa. Y han construido el monstruo de la Venezuela bolivariana, enemiga de la paz, de la tranquilidad, de los niños y de los perritos, ¿no? Entonces, en la construcción de ese artefacto de Venezuela no pueden dar marcha atrás porque ellos han asustado a su propia población diciéndoles que todos los males del mundo los representa Venezuela. Y entonces, al formar parte del relato ya consolidadísimo
en nuestros países, pero consolidadísimo. No hay una elección, Madeleine, en ningún país del mundo, no hay una elección donde no se acuse a la izquierda de bolivariana, de chavista, de querer construir a Mélenchon. Vas a construir en Francia un remedo de Venezuela. Constantemente a Podemos en España. Es una constante. Y por eso ya digo, ese ensañamiento, aunque ganen dinero, es porque el relato se los ha comido. Y las perspectivas geopolíticas, yo estoy preocupado. Yo soy un pesimista esperanzado. Pero pesimista porque creo que las bestias heridas mueren siempre matando. Y el imperio norteamericano no se va a despedir como al final de la vida de Brian, cantando, ¿no? Y silbando cancioncillas. No. Se va a despedir pues dando zarpazos. Y tenemos que preverlo, porque si lo prevemos podemos frenarles. Por eso es muy importante, me parece que es muy relevante, la invitación que le han hecho los BRICS a Venezuela, porque con el acompañamiento económico también van a venir acompañamientos de otro tipo. En el momento en que Venezuela esté acompañada por los BRICS, va a ser más complicado que la amenacen, que la sancionen, que la castiguen, que la invadan. Aunque yo creo que lo de la invasión nunca lo han considerado, porque si se le ocurriera a alguien invadir Venezuela se encontraría con algo mucho más duro que lo que se encontraron los gringos en Vietnam. Por tanto, las invasiones no termino de verlas, ¿no? porque pagarían un alto costo. Pero bueno, seguir con este tipo de comportamientos sí que lo veo bastante factible, porque no toleran ningún resultado. Ha ganado Mélenchon las elecciones en Francia. ¿Le han dejado presidir la Asamblea? No. ¿Le van a dejar a Mélenchon o a alguien del nuevo Frente Popular gobernar? No. Es decir, no seamos ingenuos de pensar que este neoliberalismo en crisis va a ceder tranquila y apaciblemente su hegemonía, porque no lo va a hacer. Y por tanto yo lo que veo en el futuro es un reforzamiento de Venezuela con Brasil, con Colombia, con México, con los hermanos de América Latina, y que tienen que ayudar también a que se vayan al basurero de la historia los que están causando tanto dolor a sus pueblos en Argentina, en Panamá, en Perú, etcétera. Con el capitán Luis Cabrera, periodista de TVFan. Hola Luis, saludos, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, agradecido de verdad por esta invitación en nombre de nuestro ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y todos los combatientes, hombres y mujeres que hoy defendemos esta patria. Bueno, tanto gusto, doctor Juan Carlos Monedero, politólogo de España, y quisiera por favor que usted compartiera parte de lo que ha sido su afirmación cuando menciona que el periodismo debe hacer valer la verdad. Y en segundo lugar, el rol que juega nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que garantiza la paz, que garantiza la defensa militar, pero además de eso, también participa en la política, porque los generales de la República son hombres de Estado, y perfectamente nosotros hoy podemos decir al mundo que hay una unión cívico-militar-policial inquebrantable. Quisiera saber si usted ha percibido esa unión que garantiza hoy día el éxito y el porvenir de la patria venezolana. Muchísimas gracias. Claro. Me preguntaba, gracias por tu pregunta, me preguntaba hoy un periodista español que qué me parecía la declaración del presidente Maduro de que, llegado el caso, aquí habría otra revolución mucho más profunda. Como diciéndome, mira qué cosas dice el presidente Maduro. Entonces yo le he contestado al periodista que nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos y nuestros derechos sociales, es decir, lo más hermoso de nuestras constituciones, tanto la española como la bolivariana, viene de revoluciones. Viene de la Revolución Francesa, viene de la Revolución Americana, viene de las revoluciones del siglo XIX, viene de la Revolución Rusa, y que por tanto, que recordemos que los orígenes de nuestros derechos están asentados en constituciones, en revoluciones, me parece muy hermoso. Y en ese sentido, Venezuela tiene una peculiaridad, y es que es uno de los pocos países del mundo
donde se sabe que el ejército no va a intervenir para disparar a su propio pueblo, como ha pasado tantas veces en tantos sitios en América Latina, sino que la principal misión del ejército en Venezuela es defender la Constitución y, por tanto, defender al pueblo. Y claro, cuando de repente tienes a un ejército comprometido en la defensa de la Constitución, es muy difícil que venga nadie a quebrar la Constitución. Y claro, a mí me parecía muy hermoso eso, que era una anécdota, pero que en el fondo expresaba mucho más, que era este hecho de que una soldado se negó a darle la mano a saludar a María Corina Machado. Y uno se preguntaba, pero esta señora que ha llamado a una invasión norteamericana que les hubiera correspondido a ustedes junto con el pueblo, porque siempre cuando nos invade alguien es el pueblo junto con los militares, no siempre los militares. En España, cuando la invasión francesa, fue el pueblo el que respondió, porque los militares en eso no estuvieron a la altura, igual que en el año 36 fue un sector del ejército el que nos dio un golpe de Estado, ¿no? Por eso a veces no siempre en España se entendió el papel del ejército en Venezuela, que yo lo entendí pensando en los militares leales a la República que tomaron las armas para defender la Constitución de 1931. Y en ese sentido, como le planteaba, bueno, pues a mí me alegra profundamente ese compromiso, porque ese compromiso que tienen ustedes con la defensa de la Constitución es el que evita las veleidades que puede tener nadie de una invasión, o tienen ustedes la capacidad de frenar de inmediato, como ocurrió el domingo y el lunes, cualquier intento de tumbar el gobierno con guarimbas, con manifestaciones, y encima tienen ustedes la profesionalidad de haberlas frenado sin generar muertos, lo cual demuestra una enorme profesionalidad, y ojalá funcionasen así todos los ejércitos de todo el mundo. Y la primera pregunta que usted me hacía forma parte de uno de los desafíos más grandes que tenemos, y es que los medios de comunicación en las redes sociales y la inteligencia artificial, con la capacidad de producir noticias y de tergiversar la realidad, si no la frenamos, si la dejamos en manos de locos como Elon Musk, de pequeños dictadorzuelos, de gente abocada al negocio, de gente, para mí, psicópata como Mark Zuckerberg, que hace que nuestros hijos estén enganchados a Facebook, a Instagram o a cualquier red social, mientras que ellos le prohíben a sus hijos usarlas. Que hay que ser muy psicópata para que tú produzcas droga para los hijos de los demás que no la quieres para tus propios hijos. O repensamos el papel de la inteligencia artificial y la ponemos en manos de lo público. O recuperamos las redes sociales para lo público. O repensamos el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la actual democracia, o creo que la perdemos. O creo que la perdemos porque están inyectando irracionalidad en una buena parte de la población. Y cuando alguien entra en la irracionalidad, no hay diálogo. Y la democracia nuestra, nuestras democracias actuales, nuestros gobiernos representativos, nacen de la creación de esferas públicas. Si no hay una esfera pública donde los venezolanos y las venezolanas pueden evaluar lo que ha hecho el gobierno y lo que plantea la oposición, si no existe esa esfera pública, la democracia se desvanece. No tienes a quién votar ni por qué votarle. No puedes autorizar a nadie a gobernar ni desautorizar a alguien para que gobierne porque no tienes criterio. Claro, cuando la esfera pública en una buena parte se convierte en un envenenamiento irracional, donde la discusión es imposible, donde priman los gritos, las mentiras, las amenazas, las fake, los bulos, desaparece la democracia. Por tanto, y lo digo muchas veces, hoy, en todos nuestros países, si queremos defender la democracia, tenemos que empezar a militar en el relato. Tenemos que ser militantes del relato, porque si no, el relato va a terminar no por matar nuestra militancia, sino por matar nuestra propia condición de demócratas. Bueno, agradezco a Luis Cabrera y también a Madeleine García por participar en este programa Pulso. Ya ha llegado al final de este espacio. Voy a leer un comentario para despedir. Doctor, dice lo siguiente, Roberto Daris, última hora, Guaidó se niega a entregar la banda presidencial. Y dice por aquí, Monedero dice que la oposición debe renovarse, cierto, debe salir de gente nueva, joven, capacitado, sensato, sano mentalmente, desechar a estos disque líderes, son unos fracasados, desechar a María Corina y el resto. Y también un comentario, una pregunta por aquí, con esa despido, y espero su rápida respuesta. Dice, Nano Vergara dice, buenas noches amigo Riobó,
Por favor, consultar al invitado lo siguiente. ¿Qué reacción espera de Sánchez, España? Gracias de antemano y saludos desde Puerto Ordaz. Yo creo que Pedro Sánchez, que tiene un gobierno complicado, donde también hay gente más a su izquierda, y también para poder sacar leyes necesita un parlamento donde hay gente también más todavía a su izquierda, como es Podemos, tiene que, en esos equilibrios, encontrar cómo puede recuperar parte del piso perdido en América Latina, porque Sánchez reconoció a Guaidó, desconoció a Maduro, amenazó a Maduro, ha apoyado las sanciones, se ha convertido en algún momento en adalid de los que se creían con derecho a decir que se podía sancionar a este pueblo. Y por tanto, Sánchez, si es inteligente y no es una persona tonta, debiera entender que para recuperar el pulso en América Latina tiene que ir de la mano de los grandes países de América Latina. Y escuchará a López Obrador, escuchará a Lula, escuchará a Petro y terminará también escuchando a Nicolás Maduro Moros, que es el presidente legítimo de este país. Estoy convencido de que cualquier alternativa a ese reconocimiento seguirá acabando también la inoperatividad y la falta de relevancia de la Unión Europea en América Latina, que es creciente. Si España quiere recuperar parte de esa relación que ha tenido con este continente, si quiere seguir aprovechando el cariño que nos tenemos los pueblos, tiene que respetar, cosa que no ha hecho, la voluntad del pueblo que nombró a Nicolás Maduro cuando España reconoció a Juan Guaidó y que ahora tiene que respetar la reelección de Nicolás Maduro cuando otros quieren volver a falsificar la voluntad del pueblo diciendo que ha ganado las elecciones Edmundo González, Urrutia, sí, así es. Bueno, agradecemos a Juan Carlos Monedero. Faltó la última cosa más importante que me puede decir. Pero como sé que en algún otro momento vas a querer invitarme, he preferido guardármela para no agotarlas. Bueno, nos vamos. Agradezco a TV Fan, Telaragua, Radio Miraflores, la Radio del Sur y Mi Casa Venezolana de Televisión por transmitir este programa en tiempo real. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche. Feliz fin de semana. El compromiso es contigo, Porque la fiesta de la luz brilla con fuerza para Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó Portuguesa, esa. Lo dice y lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza. El programa más agresivo de iluminación en Venezuela lo tenemos en Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó Portuguesa, esa. Lo dice y lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza. A propósito de garantizar el derecho a la vida y a la salud, del gobierno bolivariano del estado Sucre ha ejecutado una serie de acciones en materia de salud pública que buscan restituir la dignidad y el bienestar de los sucrenses. El fortalecimiento del sistema de salud pública en la región ha sido notorio con la recuperación de diferentes centros de atención médica, dotación de insumos, medicamentos en jornadas de inmunización y chequeo integral en las distintas especialidades. Además, gracias al 1x10 del buen gobierno, el Poder Popular en sus comunidades ha sido abordado para la entrega de ayudas sociales tras su previo reporte en la línea 58 de la BENAR. De este modo, el gobierno nacional, en sinergia con el gobierno de Sucre, continúa sumando esfuerzos para garantizar el mayor bienestar social a la ciudadanía. Lealtad es amor por Sucre. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, Ciudad Mariscala y Marinera,
no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis y Fontes lo hacemos posible. El mundo se transforma cada segundo, al ritmo de millones de latidos. La vida es movimiento y nosotros queremos acompañarte en cada paso. Estamos cambiando para mantenerte conectado con lo que te gusta. Vive con nosotros la ultra experiencia. AVA Ultra de CAN TV, internet 100% fibra óptica.